Bienvenidos alumnos y alumnas de sexto grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la ciencia, salud y medio ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 10. La unidad 6 se denomina La Tierra, nuestro gran hogar, el contenido, características y especies representantes de algunos reinos de la naturaleza, animal, vegetal y fungi, y él resuelve modo de nutrición y reinos. Vamos a la mayoría de organismos con los que estamos familiarizados, incluyendo nosotros mismos, pertenecen al dominio Eukarya, que contiene a todos los eucariotas. En esta ocasión estudiaremos 3 de sus reinos: fungi, plantas y animales. Aquí en la figura 1 tenemos el reino fungi, en la figura 2 el reino vegetal y en la figura 3 el reino animal. El reino fungi, por mucho tiempo los hongos se clasificaron en el reino vegetal, pero en la actualidad se sabe que estos organismos no son plantas. Estudios recientes sugieren que los hongos están mucho más relacionados con los animales que con las plantas. Y debido a las características morfológicas y anatómicas que manifiestan los hongos, han sido ubicados en diferentes filos o divisiones, pero también están bajo revisión en la actualidad. Por su papel dentro de los ecosistemas, los hongos tienden a relacionarse estrechamente con otras especies, lo que en ecología se conoce como simbiosis. Y luego vamos con algunos ejemplos del reino fungi, la clasificación de los organismos del reino fungi. Algunos son acuáticos, muchos son descomponedores, otros forman micorrizas con raíces de planta, forman relaciones simbióticas como los líquenes y las micorrizas, y otros forman micorrizas con raíces de árboles. En la figura 5 tenemos la germinación de una espora para la formación de un micelio. En la figura 6 tenemos Pilobolus, es un cigomiceto que crece en excremento animal. Y en la figura 7 ascocarpo, cuerpo fructífero de la cazoleta común. ¿Cuál es la importancia de los hongos? Esto está muy interesante. Vamos a compartirlo con ustedes a continuación. Los hongos, al igual que las bacterias, degradan la materia orgánica incorporándolo a la materia otra vez al ecosistema. Por eso se les llama descomponedores o degradadores. Debido a que son degradadores, provocan inconvenientes en la economía porque pueden destruir los alimentos, granos, tela, madera e incluso las paredes. Existen diversas especies como los champiñones, tenquique y trufas. Veamos un poco sobre lo que es el reino de las plantas. Las plantas son organismos autótrofos que se nutren por fotosíntesis multicelulares eucariotas. Sus paredes celulares son de celulosa y poseen clorofila A y B, que son los principales pigmentos fotosintéticos. Las briófitas son plantas que no poseen raíces ni tallos, están representadas por las hepáticas, los musgos, antoceros, requiriendo un ambiente húmedo para el crecimiento y la reproducción activa. Dentro de las plantas también que producen polen y semillas se dividen en gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son plantas con tallos, raíces y hojas desarrolladas que producen semillas en conos o estróbilos. No dan frutos verdaderos. Las angiospermas son las únicas plantas que producen flores y frutos. Y aquí tenemos evolución de las plantas. Tenemos las hepáticas, los musgos, antóceros, licopodios, helechos, gimnospermas, angiospermas, lo que son las briofitas no vasculares, las plantas vasculares sin semilla y las plantas vasculares con semilla. La evolución de cutícula, alga verde ancestral, evolución de cutícula, evolución de tejido, evolución de semilla. Y dentro de las angiospermas se dividen en dos grupos: las monocotiledóneas, que son las que tienen un solo cotiledón en la semilla, y las dicotiledóneas, que poseen dos cotiledones en la semilla. Ahora, ¿cuál es la importancia de las plantas? Las plantas producen oxígeno, absorben el dióxido de carbono, es decir, que limpian el aire, regulan el clima y son importantes para el ciclo del agua. Brindan alimento y refugio a muchos animales. La generación de alimentos es una de las principales fuentes de ingreso en el mundo. Muchas plantas son empleadas para diversos usos medicinales y para materias primas.
Aquí tenemos algunos ejemplos: helecho, planta vascular sin semilla; musgo, planta no vascular; pino, planta gimnosperma vascular con semilla; y la orquídea, planta angiosperma grupo monocotiledónea. Luego vamos con el reino animal. Miren, el reino animal posee más de 2 millones de especies y variedades con formas y hábitos diversos. Muchas son microscópicas, algunas sésiles y otras se reproducen solo en forma asexual. Son eucariotas multicelulares, sus células carecen de pared celular, empero tienen desarrollo embrionario. En su mayoría presentan reproducción sexual. Los animales tienen diversos planos corporales. Se refiere a la estructura y el diseño funcionales básicos del cuerpo al cual se adapta. La mayoría de animales tienen sistemas nerviosos y musculares que les permiten responder rápidamente a los estímulos en su ambiente. Aunque de manera informal, usualmente se reducen los grupos animales a vertebrados e invertebrados. Ahora, ¿cuál es la importancia del reino animal? Forman parte de las cadenas alimenticias en los ecosistemas. Los murciélagos e insectos son importantes polinizadores de las plantas, participan en los ciclos geoquímicos terrestres. Importancia alimentaria e importancia socioeconómica. Muchos son perjudiciales ya que causan enfermedades en el ser humano y otros dañan los cultivos. Aquí tenemos algunos ejemplos: las esponjas marinas, la medusa, la lombriz de tierra, el pájaro tronco del filo chordata. Ahora vamos al ponte a prueba. Son organismos heterótrofos con células eucariotas, pared celular de quitina para su nutrición, segregan enzimas digestivas. Estamos hablando de los hongos. Son una relación simbiótica mutualismo en la cual hongo y algas se benefician. Líquenes. Son plantas sin raíces ni tallo, están representadas por las hepáticas, los musgos y antoceros, las biofritas. Grupo de plantas que producen flores, angiospermas. Son los organismos eucariotas heterótrofos multicelulares que no poseen paredes celulares y presentan desarrollo embrionario. Su nutrición es por ingestión. Estamos hablando de las bacterias. Escribe el modo de nutrición de los siguientes reinos: reino fungi, reino vegetal y reino animal. Y luego les pide que puedan ustedes ir señalando con una F si es del fungi, con una B si es del vegetal y con una A si es del animal. Por ejemplo, la número 1, organismo con células eucariotas llamadas hifas que carecen de clorofila. Estamos hablando del fungi. Al reino que pertenecen las esponjas, aves y medusas, animal. Organismos heterótrofos con células eucariotas para su nutrición segregan enzimas digestivas, fungi. En este reino se hallan los organismos con órganos de locomoción, fungi. Son organismos multicelulares y fotosintéticos, vegetal. Son organismos eucariotas heterótrofos que degradan la materia orgánica, fungi. Luego vamos con las siguientes preguntas. Miren, ¿cuáles son las características distintivas que permiten identificar a los espécimes como hongos? Las células de los hongos son semejantes a las de plantas y animales, en el sentido de que son eucariotas, es decir, que presentan núcleo celular definido. De forma similar a las plantas, tienen vacuolas y pared celular. Además, los hongos no realizan fotosíntesis, así que no tienen cloroplastos. ¿Cuál es la importancia ecológica de los organismos del reino fungi? En general, los hongos tienen una importancia ecológica vital. Ellos son descomponedores de la materia orgánica, al igual que las bacterias, insectos, nutrientes en la naturaleza, y libran estas sustancias que van a emplear. Pregunta 3. ¿Cuáles son las características distintivas que permiten identificar a los espécimes, las plantas? Entre las características distintivas que permiten identificar espécimes a las plantas tenemos los tamaños de las hojas de las plantas, las formas que éstas poseen, la textura que se puede encontrar en sus superficies, el olor, entre otros. ¿Cuál es la importancia ecológica de los organismos del reino vegetal? Las plantas nos proporcionan alimentos, medicinas, madera, combustible y fibra. Además, brindan cobijo a multitud de otros seres vivos, producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. ¿Cuáles son las características distintivas que permiten identificar a los espécimes, los animales? Las criaturas contenidas en el reino animal se caracterizan por una gigantesca diversidad morfológica y conductual, pero se distinguen de los otros reinos por su ausencia de clorofila y pared celular, su carácter pluricelular, eucariota y heterótrofo, así como por su reproducción sexual y su movilidad autónoma.
¿Cuál es la importancia ecológica de los organismos del reino animal? Cada animal desempeña un papel clave o nicho ecológico dentro de cualquier ecosistema. De esta manera, cada especie tiene su población controlada por la función que todos desempeñan. También ayudan con el control de poblaciones que unas especies ejercen sobre otras. Y por último viene la autoevaluación, donde cada uno de ustedes va a considerar de acuerdo a los criterios si lo hace con ayuda o si necesita practicar más para lograrlo. Así es que de esta manera estaríamos completando la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de sexto grado, la que corresponde a la fase 3, semana 10. Muchas gracias a todos y todas. Bendiciones.